Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Comenzamos en el episodio de hoy una nueva sección que lleva por título Lecturas del Nuevo Mundo. El objetivo es comentar obras de divulgación o ficción que tratan sobre América en sus más variados enfoques y planteamientos: historia, cultura, sociedad, idioma, biografías de personajes, etc. Mi intención no es hacer una recensión bibliográfica de obras de especialidad, sino sugerirte un nuevo camino: acceder a la historia de España y de América a través de obras contemporáneas de ficción o de divulgación, desentrañando lo que tienen de veraz y aprovechando esos datos para fomentar el interés por nuestra historia y nuestra cultura. Leer novelas sobre América puede ser una excelente forma no solo de aproximarnos a los hechos históricos, sino de situarnos en el universo de los personajes y datos que queremos conocer. La ficción y la divulgación no tienen por qué ser totalmente fieles y prolijas en los datos que utilizan, pero reconozco que cuando tengo que trabajar en un tema que me resulta árido o poco conocido, o ambos casos, leer algo de este tipo me anima y reconforta. Por eso quiero advertirte que estas recomendaciones son fruto de mi lectura personal y de mi experiencia, y seguro que hay muchas otras que no he disfrutado aún. Por lo tanto, desde ya te invito a dejarme tus sugerencias sobre obras que quieras que comente o que creas que pueden ser de utilidad para todos. Como la idea es comentar obras que sean interesantes y útiles para contextualizar fenómenos históricos, para comprender mejor la historia, la época en la que se desarrollaron acontecimientos, la vida de un personaje, algún fenómeno social, etc., pues el objetivo no va a ser comentar libros de reciente aparición, sino precisamente rescatar trabajos publicados, libros de hace años que siguen teniendo extraordinaria validez y utilidad para este objetivo que te planteo. Vamos a comenzar con una novela muy entretenida y muy bien escrita, que se centra en hechos históricos y que está bien documentada y bien novelada. Su título: Las páginas del mar. Las páginas del mar es la primera novela de Sergio Martínez, un autor santanderino que publicó este libro ya creo que en el 2015. En esta novela desarrolla un relato ameno y bien documentado gracias a sus conocimientos sobre el mundo marinero y su historia. Pero no te preocupes, no te abrumará con tecnicismos ni largas descripciones de navegación. La obra es un relato humano sobre el protagonista, con el trasfondo de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El protagonista zarpó de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y regresó a la misma ciudad el 8 de septiembre de 1522. Tras 3 años de dificultades y miserias, entre ellas el fallecimiento de Magallanes en 1521, la expedición culminó la primera vuelta al mundo. Vi la primera luz un 3 de abril en el año del Señor de 1500. A partir de estas primeras palabras de la novela, da comienzo la historia biográfica de un montañés, narrada de forma alterna
entre la comarca natal, Liébana, y su papel en la expedición de Magallanes. Está escrita por el protagonista en su vejez y se desarrolla alternando ambos escenarios y tiempos para concluir años después del regreso de la expedición a Sevilla. La lectura te lleva a la España de principios del siglo XVI, la dura vida de la comarca montañesa y el ambiente de una expedición marinera inicialmente con más que dudoso éxito, formada por hombres de distinta procedencia e historia personal. En muchos casos no tienen nada que perder. No quiero contarte nada que te desvele datos, pero te aseguro que disfrutarás de su lectura y aprenderás cómo podía ser el día a día de una expedición de descubrimiento y los primeros contactos con los pueblos aborígenes con los que se van encontrando. ¿Qué puedes aprender con este libro? Pues mientras disfrutas de la lectura y te sumerges en la narración, te aproximarás a una semblanza de los personajes históricos: Magallanes, Elcano, el cronista oficial de la expedición, Antonio Pigafetta, el autor del Diario de Magallanes, por cierto, pero sobre todo a la vida diaria, con sus durezas y sus alegrías, de los hombres anónimos que hicieron posible ese hecho histórico: Juan, Nicolás, Diego, Boccaccio, Mateo, Domingo. Muchos de estos no volvieron, dejaron sus vidas en el mar o en las tierras recién descubiertas. Aprenderás también algunas cosas sobre la vida marinera, el barco, su navegación y sus maniobras, el trabajo, los padecimientos de la tripulación, entre ellos el hambre, la enfermedad del escorbuto, los tiempos de espera porque no hay viento a favor. Todos estos conceptos están bien integrados y explicados en la propia narración. Conocerás también procedimientos que se llevaban a cabo ante el descubrimiento de un territorio, cómo se establecía el contacto con nuevos pueblos sin que se conociera su idioma previamente, cómo se aprendían las primeras palabras, cómo se pone nombre a lugares nuevos, etc. Y además una hermosa descripción del quehacer diario de un cronista. Lee y disfruta de la narración, pero si quieres utilizar las páginas del mar entera o en parte para trabajar con alumnos, para hacer un trabajo de investigación, te ofrezco algunas sugerencias. Y si te resulta más cómodo, puedes descargártelas directamente desde el enlace evabravogarcia.com/3. Primero, apunta personajes que se citan y luego busca información sobre ellos. Son personajes en muchos casos inventados, en otros casos conocidos por especialistas nada más, pero algunos personajes son bastante famosos y no hay duda podrás encontrar información complementaria. Segundo, mira en internet reproducciones de los barcos, las ropas de la época, los lugares. Todo ello te ayudará a construir ese mundo imaginario que no es tan ajeno a nuestra historia, que forma parte integral de ella y que debe formar parte de nuestra memoria histórica. Tercero, abre un mapa de Google Maps y traza el viaje realizado, marcando nombres de lugar que aparecen en el libro. Comprueba los nombres actuales después, mira a ver si permanecen, si perviven esos nombres o si han cambiado. Cuarto, anota las palabras indígenas que ofrece el texto y busca su significado actual. Te recomiendo la consulta inevitable del diccionario de la Academia y en especial del diccionario de americanismos. Pero puedes también ver otro tipo de vocabularios o vocabularios específicos. Quinto, lee algún fragmento del Diario de Magallanes oficial. En el post correspondiente a este podcast tienes el enlace a una edición del mismo. Sexto,
Busca si algunos de los datos que se recogen son reales. Por ejemplo, ¿cuál es y dónde está la Virgen de la Victoria, ante la cual rezan los expedicionarios? Te sorprenderá conocer cómo muchos de los pequeños detalles del libro están totalmente documentados y perviven hasta hoy. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.